Del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias a vosotros por invitarme a pasar este tiempo con vosotros esta mañana y a proponeros esta meditación. Como decía Juan Carlos, lo que os ofrezco como meditación es el mensaje que hemos escrito desde la Comisión Episcopal para el Clero y los Seminarios, dirigido a los sacerdotes y seminaristas. El mensaje os lo han repartido, pero también luego, si queréis profundizar en él, lo tenéis en la página de la Conferencia Episcopal Española. El marco del mensaje es pues este tiempo que estamos viviendo y la figura de San José, que puede ayudarnos a encontrar también sentido al tiempo en que vivimos. Dice el mensaje que en nuestro ánimo de pastores también nosotros vivimos momentos de oscuridad e incertidumbre, recogiendo la idea de que como pastores hemos de poner ante Dios el grito de incertidumbre, el grito de soledad, el grito de sufrimiento que mucha gente está viviendo en este tiempo que estamos sufriendo de pandemia y de crisis social, de crisis económica. Pues vosotros cargáis con este sufrimiento de los fieles de vuestras parroquias y de otros que puedan estar a vuestro alrededor, y estamos viendo que también en nosotros, sacerdotes, pues ese sufrimiento está teniendo, como no puede ser de otra forma, un eco, ¿no? Por eso, reconociendo que vivimos estos momentos de oscuridad e incertidumbre, nos encomendamos a la intercesión de San José para afrontar este tiempo, ¿no? Y en el mensaje le pedimos que aliente el ánimo y que renueve la esperanza teologal de presbíteros y seminaristas, porque el mensaje va dirigido a ambos. Creo que esto podría ser también nuestra petición para esta mañana, que cuando nos vayamos de aquí, cada uno de nosotros al llegar después a casa pueda verificar si en su corazón ha percibido un nuevo aliento en el ánimo, ¿no? Con esta imagen del aliento como el Espíritu Santo, ¿no? Como que este soplo que nos hace revivir cuando uno vive un momento pues de oscuridad, de una atmósfera pues un poco cargada, ¿verdad? Y sale a la calle y percibe el aliento fresco, ¿verdad? Los que venís de la sierra, el aliento fresco del aire de la sierra que llena los pulmones, pues que esto sea un aliento espiritual y que se renueve la esperanza teologal, porque en este tiempo necesitamos ser nosotros presbíteros, vosotros presbíteros, nosotros obispos, verdaderos testigos de una esperanza que, como dice el Papa en el mensaje, no sea simplemente la esperanza humana, sino una esperanza teologal, que esté arraigada en lo que el Señor hace con nosotros. Para esto el contexto, por lo tanto, del retiro y el contexto del mensaje es un contexto de formación permanente. Como va dirigido a los seminarios, pone un marco que me parece importante, que es el del seminario como presbiterio en gestación. Es una idea pues, que se ha repetido mucho y que conocéis, ¿no? Una idea ya muy desarrollada, pero a la que creo que tenemos que darle una vuelta más, y es que si el seminario es el presbiterio en gestación y el presbítero es el niño ya nacido, claro, si comparamos el seminario con el tiempo en que el niño se está gestando en el vientre de la madre, cuando el niño nace, el niño no está ya formado, el niño se tiene que formar. La vida humana es una vida en continua formación, una formación biológica, pero también una formación en todos los sentidos, intelectual, espiritual. Entonces, creo que es importante que esta imagen la utilicemos también para desarrollar lo que significa la formación permanente. El seminario sería este tiempo en que el niño está en el seno de la madre, presbiterio en gestación, pero cuando un sacerdote es ordenado, podríamos decir, sería este niño que acaba de nacer y que ha de seguir formándose, de tal manera que pues igual que vosotros y yo humanamente seguimos formándonos en cada etapa de nuestra vida, en cada edad de nuestra vida nos seguimos formando, también sacerdotalmente nos seguimos formando, ¿no?
¿Y cómo nos formamos? Pues si el niño se forma en las relaciones, se forma en la relación con su padre, en la relación con su madre, en la relación con sus hermanos, en la relación con sus amigos del colegio, en la relación con con sus compañeros de trabajo, en todas las relaciones que le rodean, en la relación esponsal. Después, como padre, se formará en la relación con sus hijos. Pues también nosotros, el lugar de nuestra formación es el ejercicio del ministerio. Por eso yo querría unir mucho esta meditación a el ejercicio concreto del ministerio, ¿no? Yo espero, no sé si acertaré o no, si el Señor nos lo concederá o no, pero quisiera que estas palabras fueran una ayuda para que el ejercicio de vuestro ministerio se convirtiera o fuera para vosotros aún más un lugar de formación en Cristo. Y por eso nos ponemos también al principio de este retiro al lado de María, como es San José al lado de María, los que forman al niño Jesús, ¿no? Al joven, al adolescente Jesús en su humanidad. También nosotros le pedimos a María que ella, junto con San José, nos conforme, ¿no? Porque el estar nosotros bajo el patrocinio, bajo el patronazgo de San José, nos hace reconocer a San José, por lo tanto, como Padre. Si le reconocemos a Él como Padre, ante Él nos hemos de reconocer como hijos y, por lo tanto, en formación en relación a este Padre. Por eso querría como dividir los puntos que os voy a dar, conforme viene en el mensaje de la conferencia, en 3 puntos o 3 rasgos que vamos a contemplar en San José para ver cómo Él fue Padre en relación a Jesús, cómo Él es Padre en relación a nosotros y, por lo tanto, cómo nosotros somos formados en nuestra paternidad, ¿no? En una forma concreta de paternidad, como ahora diré. Estos 3 rasgos son: el primero, San José como representante de la paternidad de Dios, también como nosotros, por lo tanto, somos representantes ante los fieles de la paternidad de Dios. En segundo lugar, José en las virtudes que ejerce paternalmente, la valentía, la humildad y la discreción, y descubrir estas virtudes también en nosotros. Y en tercer lugar, a San José como pedagogo de Jesús, por lo tanto como pedagogo nuestro, y nosotros como pedagogos de la comunidad cristiana y pedagogos del fiel cristiano, ¿no? Como una misión fundamental en nuestra vida es la pedagogía de la fe, como pues desarrollamos esta pedagogía de la fe con la Iglesia, con los fieles. Bien, en primer lugar, San José, representante de la paternidad de Dios. San José, esta es una idea que saco del libro como que seguro que también habéis leído, si no os lo recomiendo, como Vasijas de barro, ¿no? La paternidad espiritual del sacerdote, de Jacques Philippe, que ha sido editado recientemente. San José lleva a plenitud la misión de Abraham. A Abraham se le promete que será padre de muchas naciones, pero es una promesa que no se realiza al principio en una paternidad biológica, y esto pues ciertamente, claro, a Abraham pues le lleva a una gran confusión, ¿no? Porque ¿cómo voy a ser padre si no soy padre biológicamente? ¿No? Podríamos preguntarnos, si no soy padre biológicamente, ¿cómo puedo ser padre? Es la pregunta de Abraham. A Abraham se le concede un hijo, le visitan los 3 ángeles, la Trinidad, ¿no? A través pues, de su mujer ya anciana se le concede este hijo, pero luego Dios le pide que vuelva a entregar este hijo, es decir, que vuelva a entregar la paternidad biológica, con lo cual lo que Dios le quiere decir aquí a Abraham es que la paternidad que Él le ha prometido no es una paternidad biológica, se concreta en esa paternidad biológica, en la paternidad de Isaac, pero no es esta la promesa definitiva. La promesa no hace referencia a una paternidad biológica, por eso Él tiene que entregar la paternidad biológica que le será devuelta de una forma nueva. Y después del sacrificio de Isaac, ¿no? De este momento, Dios le vuelve otra vez a prometer: serás padre de muchas naciones, ¿no? Pero esa paternidad no se refiere a la paternidad biológica. Por lo tanto, Abraham ha de renunciar a esta paternidad para reconocer que la única verdadera paternidad
es la paternidad de Dios. Solo Dios es Padre. Y todo padre, ya sea el padre biológico, ya sea otras formas de paternidad, será siempre una representación de la única verdadera paternidad. No llaméis entre vosotros a nadie padre, porque solo Dios es Padre. Una vez en la visita pastoral, estando en un colegio, un niño me preguntaba, en una parroquia, un niño me preguntaba quién era el padre de Jesús, y yo le dije, pues San José. Y a la salida una catequista me echó una bronca tremenda, porque como le había dicho yo al niño que el padre de Jesús era San José, que el padre de Jesús era Dios, que si estaba negando la virginidad de María. Le dije, no, por supuesto que no la estoy negando, tranquila, perdone, ha sido así una respuesta espontánea. Pero luego yo me quedé con la pregunta, bueno, pero ¿podemos decir verdaderamente que José es padre de Jesús, aunque no sea su padre biológico? Pues ciertamente sí, porque la misión que Dios le da es la de ser verdadero padre de Jesús. Pero es que agotamos la paternidad en la paternidad biológica, no. La paternidad biológica ciertamente es una paternidad verdadera y necesaria, pero no agota el contenido de la paternidad. De hecho, el padre biológico también habrá, como Abraham, también tendrá que superar su propia paternidad biológica para descubrir en esta paternidad una misión. Entendemos que una paternidad biológica que luego no se desarrolla en una paternidad espiritual por parte de un padre biológico no deja de ser una paternidad frustrada, ¿no? Por lo tanto, en el fondo, Abraham es un signo para nosotros que se cumple de una forma concreta en José y en Jesús. San José, siendo célibe, es verdadero Padre. Jesús, siendo célibe, es verdadera imagen del Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros, sacerdotes, siendo célibes, habiendo renunciado a nuestra paternidad biológica, somos verdaderos padres. Y el mundo de hoy necesita el testimonio, como el de Abraham, como el de San José, como el de nuestro Señor, de la verdadera paternidad que nos dice solo uno es Padre. En el fondo nuestra vida está diciendo solo hay una paternidad, que es la paternidad de Dios, ¿no? Por eso nosotros sacerdotes, dice el mensaje, para nosotros sacerdotes, ser padres debe significar representar al Padre Celestial entre los hombres. La paternidad, por lo tanto, es la respuesta a una llamada. Así fue en San José, una llamada inesperada. En un sueño, acoge a este niño porque tú vas a ser padre de este niño. Aunque no seas padre biológico, porque este niño viene del Espíritu Santo, tú vas a ser padre de este niño, y San José ha de aceptar esta llamada, esta verdadera vocación que él recibe a la paternidad. Este es tu hijo. Bien, pues esta llamada que un padre biológico recibe cuando nace su hijo y se le presenta, ¿verdad? Pues están ahí el padre, bueno, hoy ya los padres participan también en el parto, ¿no? Bueno, pues está allí, nace el niño y le dicen, este es tu hijo. Este es el momento de la llamada para este padre que ha de acoger a este hijo como hijo suyo. Lo hace, ¿por qué? Porque se fía de la madre, ¿no? Porque no va a hacer una prueba de paternidad en ese momento. No, espere, vamos a hacer una prueba de paternidad a ver si de verdad es hijo mío. La madre se sentiría cierta y verdaderamente ofendida. Él acoge a su hijo en un acto de fidelidad, de fe en su esposa, ¿no? que le ha sido fiel, y por eso acoge a este hijo como un acto de fe, dándole así a este niño la firmeza de que está construido sobre un amor, sobre una alianza conyugal, la de su padre y su madre, ¿no? En este sentido, tenemos que entender también el pasaje de José y de María en el templo, ¿no? Cuando ellos descubren cuál es su misión respecto a Jesús, que les dice, ¿no? Ante el momento pues, en el que se encuentran confundidos, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que debía estar en las cosas de mi Padre? Podríamos decir que es algo semejante a lo que Abraham vive en el sacrificio de Isaac. Recoloca la paternidad de José, la maternidad de María, para decir, mi única referencia es el Padre, y vuestra misión está la de ser representantes del Padre en la educación de Jesús. Esto a nosotros nos tiene que llevar también como sacerdotes a vivir una paternidad capaz de renunciar a toda posesión,
de aquellos que el Señor nos ha dado. Cuando el obispo te nombra párroco de una parroquia, te dice, estos son tus hijos, tú no los has elegido, son los que son, y son tuyos, pero no son tuyos, son del Padre. Y por lo tanto, hemos de aprender a vivir la paternidad sin posesión, ¿no? Todos conocemos el riesgo que tenemos de la tentación de, sobre todo, el abuso de conciencia o el abuso de poder, que estaría aquí, en vivir una relación con los fieles que nos son dados de una forma posesiva, ¿no? El padre posesivo que se proyecta en el hijo y que dice, tú tienes que ser lo que yo quiero que seas, ¿no? O lo que yo creo que tienes que ser, o tienes que vivir de la forma en la que yo creo que tienes que vivir. No es esta la paternidad a la que nosotros estamos llamados, sino que la paternidad consiste en vivir una paternidad espiritual, dice el mensaje, que engendre libertades. La verdadera paternidad de un padre la vive cuando su hijo ya no le necesita, cuando su hijo es capaz de formar una familia, cuando su hijo es capaz de llevar adelante un trabajo, cuando su hijo ha generado en él una verdadera libertad, de tal manera que su hijo puede ser padre. ¿Cuándo vive un padre como la alegría de su vocación? Cuando su hijo es padre, ¿no? Cuando su hijo es padre y él tiene que aprender a vivir, por lo tanto, la paternidad de esta forma de desprendimiento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que como sacerdotes es muy importante que aprendamos a vivir esta paternidad desprendida, ¿no? Que está siempre ahí, que da la firmeza al hijo de yo estoy aquí, en medio de la tribulación, como ahora veremos, pero que al mismo tiempo genera en él la libertad para entregarse a su vez y poder ser padre. Bien, en segundo lugar, el pasaje, el mensaje de los obispos desarrolla las cualidades vocacionales de San José, ¿no? Sus cualidades paternas, y habla de tres: la valentía, la humildad y la discreción. Voy a profundizar un poco en cada una de ellas, ¿no? En primer lugar, la valentía. El Papa Francisco toma este término precioso, el de la valentía creativa, y lo hace referencia a la escena en la que José tiene que coger a María y el niño al escuchar la llamada del ángel y salir a Egipto. Esta valentía creativa, por lo tanto, nos recuerda este carácter de emigrante, este carácter de peregrino. Nosotros, como padres de una comunidad cristiana, también tenemos que transmitir a la comunidad cristiana este carácter peregrino, precisamente esa referencia al único Padre, la conciencia de que no podemos como amarrarnos, ¿no?, a la tierra, de tal manera que no dejaríamos crecer, no dejaríamos avanzar, ¿no? Y al mismo tiempo el valor que nos lleva a afrontar todas las dificultades. Es, por lo tanto, la disponibilidad para salir siempre en búsqueda de lo mejor. Yo creo que nosotros, como padres, como representantes del Padre en una comunidad cristiana, el mayor testimonio que podemos dar a los fieles es el de nuestra propia disponibilidad ante nuestro Padre, el Obispo. Es decir, si nosotros transmitiéramos a nuestros fieles que no estamos disponibles a ser enviados, en el fondo con eso ya les estamos educando de una forma. Ya les estamos educando a la no disponibilidad, ya les estamos educando a el agarrarme a la tierra y de aquí no me saca nadie, ¿no? Y no a estar continuamente disponibles. Es precioso como en la vida de Cristo, hasta qué punto Cristo, podríamos decir, ¿no?, ha aprendido esto de José, que continuamente Cristo en su vida va de un pueblo a otro, ¿no? Pues pensamos en su primera misión en Cafarnaúm, cuando él, después de predicar, es buscado por todos y le buscan los discípulos, le encuentran y dicen, no, porque debo ir a otro lugar, ¿no? El Padre me envía, el Padre va siempre delante de Jesús, enviándole a otro sitio hasta la cruz, ¿no?, donde es también conducido por el Padre. Pues de esta forma también nosotros, en este carácter peregrino, en esta paradoja que vivimos de poder estar para siempre en una parroquia, pero a la vez cada día estar dispuestos a ser de nuevo enviados a otro lugar, tener este corazón, ese es un corazón de padre que enseña a sus hijos que han de estar dispuestos siempre a partir en búsqueda de lo mejor, en búsqueda de la voluntad del Padre, ¿no? Y en ese sentido me parece
precioso, porque esta búsqueda, pues ciertamente lleva muchas dificultades, pero es precisamente aquí donde el Papa no insiste en su mensaje en el valor de esta valentía creativa, ¿no? En la capacidad para afrontar las dificultades, en la capacidad para empezar de nuevo, ¿no? Me gusta mucho del mensaje del Papa, me parece muy luminosa una frase en la que él dice: el maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu la saca a la luz con ternura. Muchas veces esta frase nosotros la expresamos al revés. Es el maligno quien te muestra tu fragilidad. Un verdadero padre lo que debería mostrarte es tu fortaleza, ¿verdad? La imagen que tenemos del padre es: no seas débil, no llores, no tengas fragilidades, ¿no? Tapar en el niño o bloquear en el niño toda fragilidad se supone para que el niño sea fuerte y avance. No, aquí el Papa dice al revés. Es el maligno el que nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que es el Espíritu el que saca esta fragilidad con ternura. ¿Por qué? Porque la fragilidad mirada con juicio negativo es la que nos bloquea, es la que nos impide avanzar. Muchas veces es el miedo al que dirán los demás, el miedo a los juicios negativos, el miedo a no voy a poder, el miedo a no poder afrontar las dificultades, la que me bloquea y me impide avanzar. Esta es la obra del maligno, ¿no? Esto sería como el padre nos engañaría, ¿no? Como el maligno engañaría a un padre para no dejar crecer a su hijo. Sin embargo, el Espíritu saca esta fragilidad con ternura. La misión del Padre es esta. La misión del Padre es hacer a su Hijo reconocer sus fragilidades como un lugar en el que Dios actúa, ¿no? Muchas veces nos pasa, ¿no? Y me ha pasado y os pasa también a vosotros, que la gente se confiesa de sus fragilidades o de sus debilidades. Creo que aquí hay un punto que no está bien ajustado. Perdonadme si digo alguna cosa que no es así muy exacta, pero creo que este es el engaño del enemigo, que nos dice: tus fragilidades son malas, confiésate de ellas. No, mi fragilidad es constitutiva, porque ¿quién de nosotros no es frágil? ¿No es constitutiva a nuestra humanidad la fragilidad? El Espíritu saca a la luz nuestra fragilidad con ternura. ¿Por qué? Porque mi fragilidad es aquella en la que yo estoy siendo hecho por el Padre, es la que me hace reconocerme como hijo todavía y por lo tanto que necesito de mi Padre. Entonces, no nos confesamos de nuestras fragilidades o de nuestras debilidades, sino de cuando, encerrados en ellas o por el miedo que el enemigo nos ha hecho sacar de ellas, hemos pecado, nos hemos rebelado contra Dios, nos hemos encerrado en nuestras propias fortalezas, falsas fortalezas, ¿no? Y ahí esto es al final el pecado, ¿no? No hemos dejado que el Padre nos haga en nuestra fragilidad. En segundo lugar, la humildad. La humildad es pues un rasgo también claro, ¿no? En la vida de San José. En el mensaje de los obispos decimos que esta fragilidad le lleva esta humildad le lleva a renunciar a toda comodidad y a todo brillo personal. La humildad en San José es la conciencia de no tener miedo a la propia fragilidad. Y no teniendo miedo a la propia fragilidad, viviendo en la conciencia de quiénes somos, ¿no? Como descansar en la verdad de quiénes somos, y es pobres hombres, ¿no? Pobres hombres llamados por el Señor a ser representantes del Padre en Él. Esta humildad nos lleva también a la conciencia de que vivimos y servimos una iglesia pobre. Nos lleva a huir de toda vanagloria, a huir de todo rasgo pues, de engrandecimiento, sino a asumir la conciencia de nuestra pobreza personal y de nuestra pobreza material, sabiendo que esta es la iglesia que el Señor ha constituido, ¿no? San José, pues para ser padre de Jesús, pues no le dice a Dios: oye, pues tú me has dado todo esto, pues dame los medios, ¿no? O sea, oye, si soy el padre del Señor, tendré que llevarle al mejor colegio, tendré que tener la mejor casa, tendré que tener los mejores medios formativos de este tiempo, porque es que me has dado a educar la carne del Salvador, esto hay que educarlo bien, mándame aquí a Séneca o aquí a un educador bueno para darle a él lo máximo, los mejores medios, ¿no?
No, no, Dios le dice a José, tú bastas para esto, ¿no? En el fondo, muchas veces cuando buscamos pues, la grandeza de los medios, ¿no? Más allá de nuestras propias posibilidades, en el fondo pues lo que revelamos es esto, es una falta de confianza en la confianza que Dios ha puesto en nosotros. Dios ha confiado en ti. Por lo tanto, con los medios que tienes, puedes responder a Dios en la obra que Dios te ha pedido. Humildad. Y en tercer lugar, discreción. Buscando en el diccionario esta palabra, discreción, salían 3 significados, pero había 2 que me parecen muy útiles para nosotros, ¿no? para iluminar lo que significa la paternidad, ¿no? Cómo vivir la paternidad. La primera es el significado de discreción como reserva y prudencia, ¿no? Nos podemos imaginar a San José como un hombre reservado y prudente. No le va contando a todo el mundo, pues mira lo que Dios me ha hecho, ¿no? Pues mira el niño Jesús, ¿no? No, un hombre reservado y prudente en relación también pues a los sueños, ¿no? Pues que él ha tenido. También pues en este sentido aprender como sacerdotes a hablar, a escuchar y a callar, ¿no? ¿Cuánto necesitamos esto, ¿no? Saber cuándo hablar, cuándo escuchar, cuándo callar, sin dejarnos arrastrar por las murmuraciones, ¿verdad? Esto, pues que a veces es un desahogo y lo vivimos como un desahogo, ¿no? A veces como que, pues necesito desahogarme, pues por esto que me ha hecho el obispo, por esto que me ha hecho el vicario, por esto que me ha hecho el vicario parroquial o el párroco, según el puesto en que esté uno, siempre evidentemente es el otro el que me hace algo, pues ciertamente muchas veces, pues como necesitamos desahogarnos, pero hay que ajustar muy bien este desahogo, ¿no? Que sea en un lugar en el que yo pueda ser contrastado, que sea en un lugar en el que yo pueda ser puesto en verdad. Para eso todos tenemos seguro nuestro acompañante, nuestro director espiritual. Ese es el lugar en el que yo me tengo que desahogar. Es la oración y la dirección espiritual, porque ahí es donde no se me va a dar, no se me va a alegrar el oído, ¿no? Halagar el oído, sino donde pues voy a ser también puesto en verdad, ¿no? Para descubrir pues en este sufrimiento que estoy teniendo, pues donde se me está dando también una oportunidad de crecer. Un director espiritual que para mí verdaderamente sea padre espiritual y por lo tanto también que me contraste, que me sostenga y que me ayude. Lo mismo vosotros viviréis con otros compañeros o con la gente. Claro que necesitarán desahogarse con vosotros, pero cuando alguien se desahoga conmigo, ¿qué hago yo con ese desahogo? Lo aprovecho, lo acojo y lo aprovecho para educar a esta persona, para ayudarle a descubrir lo que el Señor está queriendo hacer con él en ese momento, o lo pisoteo, lo esparzo y lo dejo peor todavía de cómo había venido. Pues miremos a San José, ¿no? ¿Cómo haría San José? Pues ante el sufrimiento de tanta gente, ¿no? Pues ¿qué hace Dios por mí? ¿No? Bueno, pues Él que es el Padre del Señor, ¿no? Y el otro significado, que es el que propiamente el mensaje de los obispos toma, es el de la discreción unido al discernir, ¿no? La discreción como capacidad de discernimiento. Dice el diccionario de la Real Academia, sensatez para formar juicio, es decir, sensatez para discernir y tacto para hablar y obrar, ¿no? Qué importante, por lo tanto, que aprendamos a discernir nosotros y ayudar a discernir a los hombres. En ese sentido, sobre qué discernir, creo que es muy importante el discernimiento, que ayudemos, o sea, primero que nosotros aprendamos a discernir, que nos ayudemos a discernir entre nosotros y que ayudemos al pueblo de Dios a discernir sobre lo que el Papa Francisco ha llamado la mundanidad espiritual. ¿Por qué? Porque ciertamente nosotros no vamos a ser tentados habitualmente por las grandes tentaciones del mundo, pero lo que el maligno hace es configurar la realidad espiritual con los parámetros del mundo, ¿no? Podríamos decir que este es el pecado de los fariseos sobre el que el Señor advierte tantas veces a los discípulos, ¿no? Esta levadura de los fariseos es que ellos viven todo lo espiritual, porque viven un contexto totalmente espiritual, pero lo han mundanizado, lo viven con los criterios del mundo. Dice el Papa Francisco, que os las leo así seguidas, ¿no? Esto puede ser, y yo creo que conviene que sea
un continuo examen de conciencia, de vez en cuando volver a estas formas de mundanidad espiritual que el Papa las dice, están recogidas de una forma muy precisa en la Ratio y también está en la Ratio Fundamentalis, que sacó la Santa Sede, la Congregación para el Clero, pero también están en el plan de formación tomadas directamente de aquí, de los seminarios en España, porque hago un paréntesis publicitario, este libro, tanto la Ratio Fundamentalis como el plan de formación, no es solo para seminaristas, también es para sacerdotes, por lo tanto convendría, yo os recomiendo, por eso el plan publicitario, que lo tengáis y lo leáis todos, porque me parece que es fundamental, ¿no? Bueno, pues estas son la obsesión por la apariencia, una presuntuosa seguridad doctrinal o disciplinar, el narcisismo y el autoritarismo, la pretensión de imponerse, el cultivo meramente exterior y ostentoso de la acción litúrgica, la vanagloria, el individualismo, la incapacidad de escucha de los demás y todo tipo de carrerismo. Cuando uno lee estas cosas, rápidamente, al menos os voy a decir mi pecado, lo que me surge es descubrirlas en toda la gente que está a mi alrededor. Mira, ves, esto es lo que tiene este, esto es lo que tiene aquel, esto es lo que tiene aquel. El ejercicio del examen de conciencia es frenar un poco eso y decir, bueno, pues a ver cuál es la que tengo yo, porque si yo veo las de los demás, seguro que los demás también ven la mía. Entonces, ¿cuál es la que tengo yo, no? ¿Cuál es en la que yo estoy pudiendo caer para poder mirarla? Y de estas yo profundizaría especialmente en dos, que son las dos que señalamos en el mensaje de los obispos, que son el individualismo que mata la pasión misionera, y al final es verdad, esto es algo que nos sucede, ¿no? Al final, pues las propias dificultades de la misión nos llevan como a encerrarnos en un, mira, yo hago lo mío y que me deje el obispo de Planes, que me deje el vicario de Planes, que me deje la reunión de arciprestazgo, los arciprestes o quien sea, ¿no? Que me dejen de Planes, yo voy a hacer lo mío a mi manera, porque al final... Y esto que en un primer momento ayuda, podríamos decir, a hacer un primer impulso misionero, al final nos agota. Al final estar siempre teniendo que volver a empezar yo solo nos agota. Y lo que verdaderamente nos da vida es reconocer una propuesta que será pues más o menos a nuestro gusto, que será más o menos acertada, que será como yo la haría o no como yo la haría, pero en la medida en que acojo la propuesta que se me hace y hago misión con otros, entonces se reaviva la pasión misionera, ¿no? Ayudarnos unos a otros a reavivar esta pasión misionera a través de la misión conjunta, ¿no? Conjunta pues entre los presbíteros, de los presbíteros con los laicos, por supuesto, pues con el obispo. Y el segundo rasgo, el rigorismo legalista, ¿no? Que mata la misericordia, que sería al final en momentos de crisis, en momentos de dificultad, siempre podemos tener la tentación de encerrarnos, de ponernos a la defensiva. Al final, este rigorismo legalista que podemos vivir a veces en sus distintas formas, cada uno que lo vea, ¿no? Porque, entendedme, hay rigorismos legalistas